Entonces, nuestro tema de hoy, queridos estudiantes, es el crédito. Entonces, ¿qué será el crédito? Ya sabemos muy bien, son los préstamos que nosotros no realizamos a través, ¿no? Ya sea a través, ¿no? Por ejemplo, de crédito comercial o también el crédito bancario, ¿ya? A través del crédito comercial o también puede ser el crédito bancario, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿qué será el crédito? Muy bien, entonces acá está el crédito. El crédito deriva del latín, de la palabra latín, credere. Credere va a significar ¿qué cosa? Confiar, ¿no? Es la fe que va a tener el famoso acreedor a quien, al deudor, ¿no? Que yo voy a prestar el dinero confiando que me van a devolver. Entonces, ¿qué será el dinero? ¿No? Tenemos, por ejemplo, ¿qué es el dinero? ¿No? ¿En qué consiste el dinero? Bien, entonces, ¿cuál será el concepto del dinero? Dice que el crédito es el compromiso que tiene una persona o entidad para intercambiar un bien o servicio. O sea, que quiere decir que el crédito es el intercambio de un bien presente por una promesa de pago futura, ¿no? O sea, el crédito puede otorgarse ya sea en dinero o también en una mercancía o simplemente pues en especie. O sea, puede estas personas, quienes pueden, por ejemplo, pedir el crédito, personas naturales, ¿no? O también personas jurídicas. Muy bien, entonces, ¿cuál será la importancia del crédito? ¿Por qué es importante el crédito? Muy bien, ustedes saben perfectamente, el crédito pues es fundamental ¿para qué? Para el progreso de la economía. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? Las importancias. Muy bien, dice que nos va a facilitar el comercio y el desarrollo. ¿Por qué? Porque pues el deudor va a utilizar el dinero para crear empresas, o sea, para poder emprender, tener un negocio, así comprar y vender bienes. Dice también canaliza, ¿no? Canaliza el ahorro hacia actividades productivas, ¿no? Cuando canaliza el ahorro hacia actividades productivas, o sea, el crédito va a generar, pues, el poder de gasto o gasto corriente. Muy bien, también dice, aumenta el consumo de las familias. ¿Para qué? Para que ellos puedan adquirir sus bienes. O sea, para poder satisfacer nuestras necesidades o necesidades de toda la población. Crear más fuentes de trabajo, ¿ya? Cuando una empresa, ¿no? Cuando uno emprende, vas generando trabajo. También dice que, ¿no? Va a aperturar, ¿qué cosa? Nuevos mercados. Y eso nos ofrece, ¿qué cosa? Trabajo. También por ejemplo, otra importancia sería que, por ejemplo, gracias al crédito, ¿no? O sea, gracias al crédito, las personas, las empresas, el Estado puede acceder a ¿qué? A recursos, ¿no? Que de otra forma sería pues muy difícil de obtenerlo y salir así, ¿no? Por ejemplo, económicamente. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían las formas del crédito, no? O sea, ¿cuáles son las formas del crédito? Acá tenemos dos formas, ¿no? Muy bien, entonces, una de las formas, ¿no? Va a ser, por ejemplo, muy bien, una de las formas va a ser la venta a crédito. ¿En qué consiste, por ejemplo, la venta a crédito? Muy bien, la venta a crédito consiste en la entrega de mercancías presente a cambio de pagos sucesivos en el tiempo. O sea, estamos hablando a plazos. Por ejemplo, tengo este automóvil, ¿no? Que yo puedo adquirirlo de repente, pues, en un plazo de un año, de repente de 3, 4, 5, dependiendo cómo yo puedo
pagar, ¿no? Muy bien, dependiendo qué cantidad de repente yo percibo el sueldo y de esa manera puedo pagarlo. Muy bien, y el otro es el préstamo. Todo el mundo sabe qué cosa es el préstamo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el préstamo? El préstamo se presenta como una actividad financiera predominante por el cual se cede pues liquidez por un pago futuro. Ya sea, por ejemplo, si el otro es en un bien, o sea, en una especie, y esto es en dinero, ¿no? Cuánto, que cierta cantidad yo me puedo prestar del banco, ¿no? Y qué porcentaje de intereses voy a pagar. O sea, dependiendo, puede ser 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, dependiendo, ¿no? Cómo yo puedo de repente, ¿no? Devolverlo más adelante y en cuánto tiempo. Entonces, estas son las formas del crédito. Así como son importantes, ¿no? El crédito para progresar económicamente, salir, pues, ¿no? De repente a generar más trabajo y de esa manera, pues, satisfacer nuestras necesidades. Muy bien. Pasamos a ver agentes de crédito. ¿Cuáles son los agentes de crédito? Acá observamos tres imágenes, ¿no? Hay una persona, muy bien, con saco y corbata, y acá pues hay una persona que le he puesto, ¿no? Muy bien, que está en el banco, que van a ser los intermediarios, y él pues el deudor. Entonces, por lo tanto, la primera, ¿no? Que son los agentes son aquellos que van, ¿no? Que intervienen, ¿no? En las operaciones crediticias, ¿no? En los créditos. Y por lo tanto tenemos al famoso llamado, ¿no? Acreedor. ¿Quién es el acreedor? Es el agente activo. Este agente activo es denominado superavitario. Superavitario o prestamista. Muy bien, acuérdense, ¿qué es el acreedor? El acreedor es el titular del derecho, ¿no? Llamado también, ¿qué cosa? Agente activo, ¿ya? Llamado también superavitario o prestatario, o sea, lo que va a prestar el dinero, ¿correcto? ¿Ya? Es el famoso prestamista. Es la persona que va a brindar el crédito, por eso es el titular del derecho. El deudor. ¿Quién es el deudor? Es el agente, ¿no? Si el otro era activo, el agente pasivo. Entonces, el agente pasivo, llamado también deficitario o prestatario. ¿De quién? Del acreedor. Muy bien, entonces, esta persona, ¿no? ¿Qué hace? ¿No? Muy bien, es el agente que tiene la necesidad de ¿qué? De dinero y posee además la capacidad de pagar o devolver los recursos prestados más los intereses, ¿no? O sea, los porcentajes que, por ejemplo, pues puede generar, ¿no? La cantidad de que él se haya prestado, ¿no? Del banco, ya sea de diferentes lugares de repente comercial, ¿no? Etcétera. Entonces tenemos la tercera. El tercer personaje, ¿no? El tercer personaje es intermediario financiero. ¿Quién es el intermediario financiero? Es aquel que hace la vinculación indirecta entre el ofertante y el demandante del dinero. Entonces son estos los tres agentes más importantes para que pues intervenga todas las operaciones crediticias. Entonces, ¿cuáles son los agentes del crédito? El acreedor, que es el llamado, ¿no? Con otra palabra, superavitario. El deudor es el agente pasivo, denominado deficitario. ¿Y quiénes son los intermediarios? Son los financieros, los
bancos para yo poder adquirir pues el dinero para yo, por ejemplo, emprender un negocio, de repente pues para poder comprar, ¿no?, algunos bienes, etcétera. ¿Correcto? Pasamos a elementos del crédito. Entonces, ¿cuáles serán los elementos del crédito? ¿No? Porque el elementos de crédito, para que el crédito sea posible y eficaz, ¿no?, deben estar presentes, ¿qué cosa? Los siguientes factores o elementos. Bien, entonces, ¿cuáles son estos factores, los elementos? Tenemos 5 factores. La confianza, la promesa de pago, el tiempo, el bien, o sea, el bien es la mercancía, y el interés que uno va a pagar. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste la confianza? La confianza es que el acreedor, o sea, el agente activo, va a depositar, ¿qué cosa? La confianza ¿en quién? En el agente pasivo, o sea, en el deudor. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que el acreedor deposita la confianza en el deudor. ¿Para qué? Para que le retribuya el servicio del préstamo, ¿no? Imagínate que el banco te va a prestar, ¿no? Va a confiar en ti para que tú puedas devolverlo, ¿ya? Entonces, esa es la confianza, por eso la palabra crédito, que proviene de credere, que es confiar, ¿no? Es la fe que yo tengo en la persona que me va a devolver, pero siempre y cuando hay siempre intereses, ¿no? La promesa de pago. ¿En qué consiste la promesa de pago? La promesa, ¿qué cosa es? Es el compromiso, que yo me voy a comprometer, ya sea a través de mi palabra o simplemente bajo un documento para yo poder pagar, cancelar, ¿no?, el dinero prestado o de repente o algún material prestado. Entonces, la promesa de pago es el compromiso de quién, del deudor, de saldar el crédito mediante su palabra o ya sea bajo un documento que va a estar escrito, firmado por él, ¿correcto? Entonces, esa es la promesa de pago. El tiempo, ¿en qué consiste el tiempo? ¿No? O sea, todo crédito, o sea, todo, por ejemplo, el préstamo, se supone un periodo de tiempo para cumplir con las obligaciones de pago. Ya puede ser, por ejemplo, ¿no?, en un mes, en un año, 2 años, 3 años, 4, 5, dependiendo. Entonces, a eso lo resumo en que el tiempo puede ser a corto plazo, a mediano plazo, o puede ser a largo plazo, dependiendo de la cantidad, ¿no?, que uno se ha hecho el préstamo, ya sea del banco o del centro comercial. El bien. ¿Qué es el bien? Muy bien, el bien es la mercancía. O sea, la mercancía, ¿qué cosa es? Es el objeto, o sea, el objeto en especie, o puede ser el dinero presente, ¿no? Este dinero presente, ¿ya? Este dinero presente, muy bien, que es presente, por ejemplo, que este presente que se puede esperar como una contraprestación futura, ¿no?, que voy a cancelar. ¿Y qué es el interés? El interés. ¿Qué va a ser el interés? Los intereses son las tasas de interés que uno va a pagar. Entonces, es el pago o compensación adicional que espera pues el dueño del capital. O sea, ¿quién es el dueño? Es el titular del derecho. ¿Quién es? El famoso acreedor. ¿Espera de quién? Del agente pasivo, que es el deudor. ¿Correcto? Muy bien, estos son los elementos más importantes del crédito. La confianza, el compromiso, el tiempo, el objeto, o ya sea el dinero, y los intereses, de acuerdo a las tasas que pone el banco o los centros comerciales. Pasamos
a los instrumentos. Muy bien. ¿Qué son los instrumentos del crédito? Que ustedes están observando en esta imagen, ¿no? Documentos. ¿Bien? Entonces, los instrumentos del crédito son los documentos comerciales garantizados por la ley en los cuales va a quedar constancia del crédito otorgado del acreedor al deudor, o sea, del agente activo al agente pasivo, ¿ya? O sea, entre los más importantes tenemos, como por ejemplo, la letra de cambio, pagaré, cheque, warrant, bono y acciones. Las acciones y bonos son iguales, ¿no? Entonces, la letra de cambio, ¿en qué va a consistir? O sea, ¿qué es? Que es un documento, ¿no? Que es un documento por el cual el deudor asume la obligación de pagar una suma de dinero en favor del acreedor en un plazo determinado. O sea, en este documento estoy plasmando en qué tiempo yo le voy a cancelar esta deuda, ¿no? Entonces, es un documento por el cual el deudor, o sea, el prestamista, o sea, el que va a prestarse, asume esta obligación ¿para qué? Para poder pagar, ¿no? Para poder pagar la suma que se haya prestado, ¿no? 50,000, 20,000, 30,000, dependiendo ya sea en soles o en dólares o en euros, etcétera. Muy bien, o sea, es un plazo que se fija, ¿no? En qué fecha yo voy a pagar, ¿correcto? Entonces, esa es la letra de cambio. Entonces, pagaré. ¿Qué es el pagaré? Es un documento por el cual, ¿no? Un deudor se compromete, ¿no? Se va a comprometer a pagar a su acreedor una cierta cantidad de dinero, ¿no? A un vencimiento determinado. Esto, por ejemplo, este pagaré se puede endosar, o sea, se puede transferir, ¿no? Como letra de cambio o más de una vez. Mayormente en este pagaré es utilizado por los bancos. De esta manera, pues, el deudor va a comprometerse a pagar, ¿no? Todas las deudas o lo que ha firmado, ¿no? Por eso un documento que tú firmas te comprometes para pagar. Bien, entonces ese es el famoso pagaré. El cheque, creo que todo el mundo conoce qué cosa es el cheque, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el cheque? También es un documento que ustedes están observando, cheque vista, dice, ¿no? Entonces, el cheque es un mandato de pago que permite retirar en favor del girador, ¿no? O de una tercera persona, ¿no? Una parte o el total de los fondos que se tienen, pues, en cuenta corriente de un banco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la persona que firme el cheque y te deposita, ¿no? A tu cuenta corriente y tú vas y lo retiras. Puede ser el total o una parte de tu cuenta, ¿bien? Del dinero. ¿Y qué es el warrant? Muy bien, la palabra warrant es la palabra, ¿no? Es una palabra inglesa que significa garantía, ¿ya? ¿Qué es warrant? Significa garantía, seguridad, autorización o sanción por la ley o autoridad superior, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunto qué es el warrant, es una garantía, ¿no? Entonces, y voy a tener la seguridad y la autorización para poder depositar. Entonces, este warrant es un documento de crédito que me va a certificar el depósito de productos, ya sean agrícolas, ganaderos y mineros entregados en garantías de un préstamo, ¿ya? De un préstamo. O sea, que quiere decir el famoso warrant. Es un documento que me va a certificar un depósito de mercancías en la famosa aduanas, ¿ya? En la famosa aduanas. Pueden ser negociables o endosables, o sea, transferibles. Muy bien, ese es el famoso warrant, garantía. ¿Y qué son los famosos bonos?
Muy bien, los bonos es un título valor. El título valor que presenta una acreencia para la entidad emisora del mismo. O sea que el agente que adquirió el bono recibe pagos periódicos de intereses y va cobrando pues el valor nominal del bono en una fecha de vencimiento, en una fecha de vencimiento. Ese es el bono. Mientras que las acciones son documentos llamados títulos valores que pueden tener una renta variable, ¿ya? O sea, renta variable en las acciones, mientras que el bono es un valor nominal, ¿correcto? Entonces, esos son los instrumentos que se vale, ¿no? Los bancos, los centros comerciales, para poder hacer el préstamo crediticio. Mayormente los bancos, ¿no? Porque siempre va a tener una garantía bajo un documento firmado por el deudor. Bien, entonces estos son los instrumentos de crédito. Clases de crédito, o sea, clasificación de crédito. Bien, entonces acá tenemos la clasificación. Muy bien, clasificación por crédito. Tenemos 5, muy bien, por la actividad financiera, por la calidad del deudor, por la garantía exigida y por el tiempo y también por la fuente, ¿no? Entonces, crédito productivo, por ejemplo, por la actividad financiera tenemos crédito productivo, que es el crédito de no, tenemos el crédito de consumo, ¿bien? O sea, por la actividad financiera tenemos dos, el crédito productivo y el crédito de consumo. ¿En qué consiste el crédito productivo? El crédito productivo consiste en utilizar, ¿no?, para la actividad, ¿no? ¿Para la activación de qué? Para la activación de los procesos productivos, ¿no? O también para la comercialización de los bienes y los servicios que yo puedo comprar, como por ejemplo maquinarias, infraestructuras, etc. Por la calidad del deudor, ¿no? Por la calidad del deudor. Según el deudor tenemos el crédito público y el crédito privado. En el crédito público, cuando lo solicita el Estado o alguna de las instituciones, ¿no?, del Estado, que pueden ser ya sea del exterior o del interior. Y el crédito privado, ¿no?, el crédito privado cuando lo solicita una persona, ya sea natural o simplemente jurídica. Y por las garantías exigidas tenemos dos tipos de crédito: crédito personal y el crédito prendatario o real. Cuando hablamos del crédito personal, ¿no?, crédito personal, muy bien, es cuando se considera como garantías, ¿no?, garantías solo a la solvencia económica. Y cuando hablamos del crédito prendatario o real, estamos hablando de que cuando se exige una garantía material, ¿no?, para otorgar el crédito. Y esto se divide en crédito mobiliario, o sea, prendario, y el crédito hipotecario o inmobiliario. Cuando hablamos del crédito prendario mobiliario, estamos hablando de que tú puedas dejar una prenda, ¿no?, que tenga un valor como joyas, etc. Y cuando es inmobiliario, o sea, hipotecario, cuando se exige un bien inmueble en calidad de garantía. Entonces, por ejemplo, puedes dejar un documento de valor. Y por el tiempo, tenemos de corto plazo, crédito de mediano plazo y largo plazo. De corto plazo, ustedes saben que puede ser un año. Y de mediano plazo, de más, ¿no? Por ejemplo, menor de 5 años. Y largo plazo, mayor de 5 años, 10, 20, dependiendo en cuánto yo voy a cancelar esa deuda. Y por la fuente, el crédito bancario y el crédito comercial. El crédito bancario es cuando los bancos te dan un préstamo, como por ejemplo el Banco BCP, Banco Continental, el Banco de la Nación, el Banco, etcétera, ¿no? Y cuando es el banco, por ejemplo, el crédito comercial, por ejemplo, los supermercados, ¿no? Por ejemplo, como por ejemplo Electra, tiendas F, por ejemplo, estamos hablando de Iraoka, Saga, ¿no?, Macro, etcétera, ¿no? Estos son lo que de acuerdo a la clasificación por el crédito o clases de
crédito. Tenemos 5 clases de crédito. Ahora sí, queridos estudiantes, todo suyo de ustedes. Todo lo que hemos hablado está aquí. Yo voy colocando la nota de acuerdo a que ustedes van participando. A ver, Fabio. Sí, Miss. El número 1. Villegas, el número 2. Borges, el número 3. A ver. Instrumento de crédito donde el deudor participa como agente girador. Cheque. Cheque. Sí. A ver, analiza bien. Instrumento de crédito, o sea, instrumento de crédito donde el deudor participa como agente girador. Bono. Bono no, a ver otro voluntario. Pagaré. Correcto, pagaré, ¿no? Documento que especifica una promesa y orden de pago, girador por el deudor, ¿no? Muy bien, correcto, entonces es el pagaré. Número 2, Villegas. Dice, el crédito, es aquel que exige objetos de valor, como joyas, en calidad de prendas, para solicitar el préstamo, ¿no? Pues de repente un material que tú tengas y vas a no dejar como ¿Prendario? prendario, ¿no? Prendario, muy bien. El crédito, prendario. Muy bien, entonces prendario, llamado también como era, real, ¿no? Entonces es aquel que va exigiendo, ¿no? Por lo tanto, que tú vas a dejar para que te den ese préstamo. Muy bien, entonces el número 2, prendario. Daniela. No se considera como elemento del crédito. ¿Cuáles serán los elementos del crédito? No se considera como elementos de crédito. A ver, otro voluntario. La mercancía. Mercancía. La B. La mercancía es el bien y es un elemento del crédito. La B, La Miss. B, la fianza, ¿no? No es elemento del crédito, ¿no? El resto sí es la confianza, la mercancía, el tiempo, el interés, etc. Muy bien. Número 4, Mauricio. Son llamados también agentes deficitarios. Son llamados también agentes deficitarios o prestatarios, que tienen la obligación de ¿qué? De pagar, que era un, ¿no? llamado agente o sujeto pasivo. La C, deudor. Exacto. O acreedor. Ajá, deudor. El deudor, por ejemplo, el deudor es el sujeto pasivo, el acreedor es el sujeto activo, ¿no? Superavitario, mientras que el otro es deficitario. Creo que dije la respuesta. Número 5. ¿Algún voluntario? Alexis. También se denomina agentes supervitarios del crédito. Muy bien, no está Alexis. A ver quién levanta la manito. Y me lo dice. Grecia, a ver, pasamos a Grecia. Grecia nos va a decir la respuesta.
Grecia. A ver, señorita Lea. O Angie. La B. La B, correcto. Acreedor. Acuérdense. Deudor es el famoso agente pasivo. Y acreedor es el agente, ¿no? Perdón, el acreedor es el agente activo, ¿no? Que tiene el derecho, ¿no? De prestar. Entonces, llamado también superavitario, es acreedor. Muy bien, respuesta correcta, Angie. Número 6. Ya, Alexis, no te preocupes, Alexis. Número 6. El crédito según la garantía se divide en... El crédito según la garantía se divide en... La D. Producto improductivo. Número 6. El crédito según la garantía se divide en... ¿Se acuerdan? Hipotecario, inmobiliario, inmueble. La B. A corto plazo y largo plazo, no, eso sería el tiempo. La A. Exacto, la A, garantía. Según la garantía que yo voy a garantizar, ya sea real o personal. Correcto, muy bien. Número 7. Cualquiera, voluntario. Son créditos otorgados al Estado o a alguna institución pública. La C. La C, correcto, Mauricio, muy bien. Públicos, ¿no? En la misma respuesta está. Número 8. Instrumento de crédito que certifica el depósito de productos agrícolas, ganaderos, mineros, entregados en una garantía de un préstamo, ¿no? ¿Qué son? A ver, ¿quién me dice la respuesta? Es una palabra inglesa. La B. Correcto, warrant, muy bien, ¿ya? El famoso warrant, muy bien, Lea también, ¿ya? Warrant, ¿ya? Warrant es un documento, ¿no? Denominado garantía, seguridad, etc. 9. Son instrumentos de crédito donde el deudor tiene que saldar diferentes montos de dinero en diferentes fechas. Son instrumentos de crédito donde el deudor, ya, el prestatario, tiene que saldar diferentes montos de dinero, o sea, diferentes cuentas de repente que para poder pagar. Muy bien, a ver, me dice Lea la D. El pagaré no es Lea. La A, la A. Letra de cambio. La A, Mauricio Obregón. No. Son instrumentos de crédito donde el deudor tiene que saldar diferentes montos de dinero en diferentes fechas. Se compromete, es un compromiso de pago. Entonces, promesa de pago es la letra C. Sí. 10. Número 10. La división del crédito real y personal corresponden a la clase de crédito llamado, eso ya salió. Garantía. Garantía, muy bien, porque yo tengo que dejar algo, ¿no? De repente mi cadena de oro, mi arete de oro, ¿no? O de repente, ¿no? Dejo, por ejemplo, mi título de propiedad como, ¿no? Garantía, voy hipotecando. Entonces, C es garantía, muy bien. Entonces, 10 es garantía, por la garantía. Número 11. La palabra crédito proviene del latín credere, que significa
Yo tengo fe que tú me vas a devolver. Confiar. Confiarse. Confiar, Mauricio, muy bien, confiar, ¿no? Por ejemplo, el acreedor va a confiar en ti, ¿no? 12. C. La letra C. Muy bien. Llamado consumo. El uso de bienes y servicios finales, quien consume es la familia. Consumo, muy bien. 13. B. Correcto, tasa de intereses, ¿no? Es el porcentaje que se paga por el uso del dinero, se denomina tasa de intereses, ya sea pasivos o activos. Muy bien, 14. Organismo financiero público que presta servicios financieros a los trabajadores del Estado. Todo lo que trabajan, ¿no?, en el Estado, maestros, ¿no?, médicos, policías, iban recortando poco a poco su sueldo. La B. La B. Muy bien, Banco de la Nación, ¿no? Que te va prestando y como el Estado te paga tu sueldo y va, ¿no? Se va descontando de ahí. 15, para terminar. La D. La D. La D. Acciones. D, me dijiste B. D, creo que es D. No. Es mandato de pago que permite retirar a favor del girador, aparte de los fondos, es uno del cuenta corriente, es el famoso cheque. Es el documento cheque. Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, conmigo será pues hasta la próxima clase. Cuídense. Bendiciones. ¿Ya? Muy bien, entonces tareas, tú sabes que no las dejo. Ya la próxima semana les voy a dejar una práctica parecido de este tema, ¿correcto? 10 preguntitas o 20 preguntitas, ¿correcto? Bendiciones, cuídense, queridos estudiantes. Adiós. Adiós, chicos, Miss, cuídense, cuídese. bendiciones.